Palabra viva. A Dios, dele el aplauso al Señor. Bendito sea su nombre. Qué bendición estar una vez más en la casa y qué bendición poder estar unidos en este día donde la lluvia ha sido algo característico y de lo que muestra de la bendición de Dios sobre esta tierra. Amén. Así que vamos a prepararnos para ir a la palabra del Señor y quiero invitarle a que vayamos juntos al libro de Lucas, capítulo 8. Y así empecemos a leer a partir del versículo 14. Mientras usted lo va buscando, vuelve y saluda a su hermano que está a su lado. Dígale: Dios te bendiga. Yo espero que Dios te bendiga más a través de su palabra. Amén. Muy bien. ¿Estamos listos? Bien. Dice así la palabra. Lucas 8, versículo 4. Exactamente, versículo 4. Gracias. Amén. Estamos listos. Dice así la palabra. Dice: juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó, porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto a 100 por uno. Hablando estas cosas, decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significa esta parábola? Y le dijo: a vosotros os es dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios, y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Amén y amén. Que Dios use su palabra para hablarnos a cada uno de nosotros en esta noche. Esta es una parábola que sé que usted en alguna ocasión la habrá leído o la habrá escuchado. Es una palabra muy conocida, ¿cierto? ¿Cuántos dicen amén? La parábola del sembrador. Y el sembrador salió a sembrar. ¿Y qué salió a sembrar? La semilla. Pero una vez que Jesús, juntándose una gran multitud de todos los que venían a él para escucharle, porque Jesús era un maestro, y lo que Jesús enseñaba eran las verdades del reino. ¿Okay? Y mucha gente venía a él, inclusive era conocido y muchos le reconocían, pero este enseña de una forma diferente. Él habla y enseña como uno que tiene autoridad. Por lo tanto, era reconocido como maestro. Y una vez que la multitud se reunía, él les enseñaba y utilizó esta parábola para enseñarles. ¿Okay? Y luego de decir la parábola,
dice aquí lo siguiente: hablando estas cosas, decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Quiere decir que Jesús no habló en secreto. Jesús no habló en voz baja. Dice la palabra muy claramente que Él hablaba en alta voz. ¿Para qué? Para que el que tenga oídos para oír, oiga. Ahora bien, no todos tienen oídos para oír. Podríamos decir que bienaventurado es aquel que tiene oídos para oír. Usted es 3 veces bendecido y más allá todavía si Dios le ha concedido un oído para oír su palabra. ¿Sabe por qué? Porque muchas personas no tienen oído para oír porque han tomado el camino y sus corazones son rebeldes a la verdad de Dios y se han apartado. Y como le han cerrado a Dios la puerta, entonces Dios también le ha cerrado el oído para oír. Pero bienaventurado aquel que Jesús, no hablando en un bajo tono ni a baja voz, dice a toda la multitud. Usted puede imaginarse ese momento de enseñanza donde había una gran multitud y en ese tiempo no teníamos estos micrófonos que utilizamos ahora para amplificar el sonido, sino que Él enseñaba, pero la palabra tenía que llegar. Porque si había alguien que tenía oídos para oír y estaba ya en la parte de atrás donde está la hermana Janelis, entonces ella tenía que escuchar la palabra. Por eso Jesús a gran voz decía: Janelis, bueno, en el espíritu, ¿ok? El que tenga oídos para oír, oiga. Y Janelis, porque tiene oídos para oír, recibe la palabra de Dios. Muy bien. Entonces, con esta parábola, los discípulos le preguntaban: Señor, pero ¿qué es esto? ¿Qué significa esta parábola que tú acabas de decir? ¿Qué significa la parábola? Y Él le dijo: a vosotros os es dado a conocer los misterios del reino de Dios. ¿Por qué a vosotros? ¿Por qué le dijo a los discípulos? Es a ustedes que le es dado a conocer los misterios del reino de Dios. Porque son ustedes los que han sido escogidos y son ustedes a los que Dios le ha dado oído para oír la palabra de Dios. A los otros que simplemente estaban ahí como espectadores, muchas veces algunos estaban para encontrar alguna ocasión para acusarle, algunos tenían otras motivaciones, algunos buscaban el favor, otros buscaban los panes, otros buscaban los peces, pero no todos los que estaban en la multitud tenían oídos para oír. Pero sí habían unos cuantos, sí habían unos seleccionados, sí habían unos bienaventurados que tenían oídos para oír. Por eso Jesús le decía: a vosotros les he dado. Y a los demás le hablo por parábolas, para que oyendo no oigan y para que viendo no vean. Porque sus corazones están lejos del propósito de Dios. Y Dios discierne y Dios sabe quién le busca genuinamente. Y aquel que se acerca a Dios con sed, con necesidad, con deseo de encontrarle, le va a encontrar. Pero aquel que se acerca simplemente para ver o para buscar o para encontrar alguna falta, ese tiene otro espíritu, ese tiene otra motivación, ese tiene otro oído, tiene un oído para oír y para encontrar una falta, un error. No tiene oídos para oír la palabra de Dios. Pero a vosotros es dado a conocer los misterios del reino. Y a los demás se le habla por parábolas para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Y le dice entonces: esta pues es la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Y de eso nosotros tenemos convicción, que la palabra de Dios es esa semilla que el sembrador salió a sembrar. Y que un día, por las misericordias de Dios, muchos de los que están aquí han recibido esa semilla que el sembrador salió a sembrar. Y al caer en la tierra fértil de su corazón, ha comenzado a germinar y a dar frutos para la gloria y la honra de Dios. Bienaventurados aquellos a los cuales Dios le ha abierto el oído.
Así que, mis queridos hermanos, siéntase contento, siéntase agradecido, siéntase regocijado, porque esto no es para todo el mundo. Y no es que Dios hace acepción de personas, es que Dios tiene un propósito. Y si usted está en el plan de Dios y está en el propósito de Dios, y Dios le abrió los ojos, Dios le abrió los oídos, amado, siéntase agradecido, porque usted tiene uno de los mayores privilegios que puede tener una persona en la faz de la tierra. Dios lo da todo, Dios lo da todo. En términos de salvación, Dios lo da todo. Dios hace la provisión de todo. ¿Necesitas fe? Dios te da la fe. ¿Necesitas un corazón? Dios te da el corazón. Dios preparó todo para la salvación del hombre. Así que dice que la semilla es la palabra de Dios y los de junto al camino son los que oyen. Y luego viene el diablo y quita del corazón la palabra para que no crean y se salven. Los de junto al camino es la multitud. Son todos aquellos que escuchan la palabra de Dios. Y esta palabra va a ser predicada a todas las naciones. Y todo el mundo la oirá, porque así está escrito. Y entonces, cuando haya sido predicado este evangelio a todas las naciones, entonces ahí vendrá el Hijo de Dios, cuando nadie lo esté esperando, pero esta palabra va a llegar a oídos de todo el mundo. ¿Ok? Quiere decir que la multitud, esa gran multitud que se agolpaba en ese momento, estaba ahí y estaba escuchando, estaba oyendo la palabra. ¿Ok? Muchos estamos aquí, muchos estamos oyendo, pero puede ser que parte de los que estemos aquí o parte de los que están también recibiendo la palabra a través de los medios sean parte de la multitud. Nadie sabe. Ojalá quiera Dios que todos los que estén recibiendo la palabra, Dios le abra los oídos para oír lo que Dios quiere decir. Amén. Porque es la voluntad de Dios de que todo hombre se salve y que nadie venga a muerte. Esa es la voluntad de Dios. ¿Ok? Pero bien, los de la multitud, esos en lo que cae la palabra, entonces luego viene el enemigo y se las roba para que no crean y para que no se salven. Es por eso, mis queridos hermanos, la importancia que tiene la intercesión en la iglesia. ¿Qué hacen los intercesores? Claman por la salvación de las almas, porque hay una guerra espiritual, porque el enemigo anda buscando para matar, para robar y para destruir. Y mucha gente oye la palabra, pero el enemigo se encarga de quitarle la palabra. ¿Y cómo eso puede ser vencido en el mundo espiritual? Por la intercesión, por el intercesor, por el que clama y por el que destruye en oración todas las artimañas del enemigo. Así que no solamente tenemos que orar para predicar la palabra, porque hay un grupo de hermanos aquí que Dios le ha puesto el corazón para salir a las calles a predicar. Pero juntamente con ellos que salen a la calle para predicar, hay otro grupo de intercesores que está clamando al Señor. Que está clamando al Señor y que está diciendo: Señor, ábrele los oídos para que oigan tu palabra. Señor, corta toda artimaña del enemigo. Anula todo plan de las tinieblas para que la palabra pueda caer. Y es la voluntad de Dios que caiga en una tierra fértil. Amén. Por eso no solamente es predicar, hay que orar. ¿Okay? Una predicación sin una guerra espiritual en el mundo espiritual se puede hacer infructuosa. Y no porque la palabra no tenga poder, sino porque el enemigo le roba la palabra a la multitud, para que no crean y para que no se salven. Bien, y los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo. Pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. ¿Ha podido usted ver, hermanos, que cuando reciben la palabra de Dios, Dios los toca en el corazón y vienen compungidos de parte de Dios y con gozo pasan al frente y confiesan al Señor y los reciben con tanta alegría? Y esos primeros días son días de gran victoria, de gozo y de regocijo. ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasa con algunos hermanos que por un tiempo se sienten gozosos, pero después de un tiempo, cuando vienen las pruebas, porque las pruebas vienen, porque el evangelio no es todo gozo, no es todo victoria,
No es todo bendición. Sí, claro que sí. Hay una promesa de victoria, hay una promesa de bendición, hay una promesa de gozo, hay una promesa de la llenura del Espíritu Santo, pero también hay aflicciones. Jesús lo dijo. Dijo, en el mundo van a tener aflicciones, pero confíen, porque ya yo he vencido al mundo. Y si ya yo vencí, entonces ustedes pueden vencer si me tienen a mí. Entonces muchos reciben con gozo la palabra, pero ¿qué sucede? No tienen raíz. Y como no tienen raíz, no tienen fundamento. Y como no tienen fundamento, entonces cuando llegan las pruebas, porque las pruebas vienen. Cuando llegan las pruebas. Ahora, ¿cuántos de los que están aquí han pasado por pruebas? Y eso ha pasado después de que usted recibió a Cristo. Ok, después de recibir a Cristo, ¿cuántos han pasado por prueba? Claro, porque las pruebas vienen, no podemos ser ilusos, no podemos pensar que no, vienen las pruebas. Pero ¿qué pasa? Si no hay fundamento, si no hay raíces, entonces se apaga el gozo y se aparta. Ustedes ven, mis queridos hermanos, que esto no es un invento del pastor, que esto no es porque el pastor quiere ocupar un día de la semana para un discipulado, es para que tú tengas raíz. Es para que tengas las herramientas y tengas fundamentos espirituales que te vayan a ayudar en el día de la prueba. Esto simplemente está diseñado por Dios, porque Dios llamó a hombres para ser los discípulos y después para enviarlos. No fue para enviarlos sin hacer los discípulos. Por eso es importante discipularse. Y usted tiene las herramientas para hacerlo. Lo puede hacer desde la comodidad de su casa. Se conecta por Zoom, puede estar sentado, puede irse a la terraza, puede irse al patio, puede irse donde usted quiera. Usted puede escuchar la palabra y puede escuchar el fundamento y se puede discipular, aprender a hacer raíz. Amado, haga raíz. Haga raíz, haga fundamento. Porque sin fundamento, cuando llegue la prueba, puede ser que no pueda resistir. Pero la voluntad de Dios es que usted tenga fundamento. Amén. Entonces, recíbalo con amor y gracias a los que están pendientes. Pero mira, antes éramos 200 y pico, ahora están bajando. ¿Y qué es lo que está pasando? Bueno, alguna razón, pero por eso es bueno que el Señor ponga la palabra para que no nos durmamos, ¿ok? Y recordarnos que es importante hacer el fundamento. Muy bien. Y lo que dice, y al tiempo de la prueba se apartan. Dice, la que cayó entre espinos, estos son los que oyen la palabra de Dios, pero dice lo siguiente, pero yéndose, son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. ¿Qué significa yéndose? Aquel que puede por sus propias fuerzas, aquel que deja de congregarse porque piensa que no es necesario congregarse. Aquel que no le da el valor a la congregación que la congregación tiene. Porque entiende que su prioridad es producir. Y pone la producción por encima de la iglesia. Y yo voy cuando pueda. Por eso se van. Y comienza de una forma de que, bueno, voy hoy, pero no voy la semana que viene. Voy la semana que viene, pero regreso dentro de 3 semanas. Y cuando viene a ver, se van espaciando el tiempo que dura para venir a la iglesia. Como el pastor relataba en una ocasión, que se encuentra con una hermanita. En esos tiempos no había medios, no había nada. Y el pastor saluda muy efusivamente, pastor, qué bueno, qué bendición. Pastor, yo estoy yendo allá a la iglesia. Sí, pero yo tengo tiempo que no te veo. Sí, pastor, yo nada más tengo como 3 meses que no voy, pero yo estoy yendo allá a la iglesia. Sí, nada más tenía 3 meses que no venía, pero ya estaba viniendo a la iglesia. O sea, quiere decir que los afanes de la vida, la preocupación, la búsqueda de las cosas de esta tierra, hacen que las personas se vayan, yéndose, apartándose. Entonces creen que esas cosas le van a sostener en el día de la prueba. Pero hemos visto, por experiencia y por vivencia, que el que se aparta
no puede solo. Y se vuelve a cumplir la palabra que dice: separados de mí, nada podéis hacer. ¿Ok? Se cumple la palabra. Cada vez el hombre se da más golpe y golpe con la palabra, porque cuando sucede algo vuelve: oh, pero está escrito. Oh, pero está escrito. Y cae en cuenta de que todo lo que dice la palabra de Dios es verdadero. Y nada de lo que está aquí dejará de cumplirse. Así que es bueno que nosotros le hagamos caso a la palabra de Dios y que nosotros también dejemos que ella obre en nosotros para ayudarnos a seguir firmes hacia adelante. Mas el que cayó en buena tierra, y esto es los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. ¡Wow! ¡Wow! El hombre con corazón bueno y corazón recto. Ahora, ¿qué dice así la palabra del Señor en el libro de Lucas capítulo 6, versículo 45? Acerca de esto, dice: el hombre bueno, lo puede buscar si usted quiere, dice Lucas 6, 45, dice lo siguiente: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¡Wow! Poderoso. ¿Qué relación tiene el que es considerado como hombre bueno y como hombre malo? Claro, nosotros sabemos que no hay ninguno bueno en términos de la realidad de nosotros como seres humanos. Ahora, pero llama al hombre bueno al que del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. ¿Y qué es un tesoro? ¿Cómo se forma un tesoro? ¿Cómo se hace un tesoro? ¿Usted cree que un tesoro se hace de la noche a la mañana? ¿Se hace con una varita mágica o con el deseo de un ¿cómo le llaman? De un genio que concede un deseo y hace un tesoro? No, un tesoro toma tiempo. Un tesoro toma tiempo de construirlo. Porque para hacer un tesoro hay que acumular, hay que guardar y hay que multiplicar eso que se considera un tesoro. No pasa de la noche a la mañana. Pasa porque se ha, valga la misma palabra, atesorado, se ha guardado, se ha retenido, se ha cuidado y se ha multiplicado. Y de ahí se hacen los tesoros. ¿Ok? Se hacen los tesoros. Entonces quiere decir que no pasa por casualidad. Ese tesoro se guarda en un lugar. Regularmente, cuando el tesoro tiene un valor, se va a guardar en un lugar más seguro. ¿Correcto? Cuando usted tiene algo de valor, ¿usted lo deja arriba de la mesa? No. ¿Usted lo deja en un lugar público? No. ¿Por qué? Porque tiene un valor para usted. ¿Y por qué? Porque usted quiere conservar eso que tiene un valor. Y puede ser que sea algo sencillo, pero para usted tiene mucho valor. Un reloj que le regaló un hermano. Puede ser un reloj sencillo, Casio, por decir un nombre, ¿verdad que sí? Pero para usted tiene un valor. ¿Qué usted hace? Lo atesora, lo guarda, lo retiene. ¿Por qué? Porque no quiere que se le pierda. ¿Ok? Entonces, ¿estamos de acuerdo que un tesoro no se hace de la noche a la mañana? ¿Estamos de acuerdo que el tesoro es algo que podemos guardar y retener? Ahora, ¿cómo se hace un buen tesoro? ¿Y dónde se guarda un buen tesoro? Porque aquí dice que el buen tesoro quiere decir que hay un buen tesoro y hay un mal tesoro. ¿Ok? Y el buen tesoro, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. Ahora yo quiero preguntarle,
¿qué verdaderamente es bueno? Puntos suspensivos. Ahora le pregunto, ¿es la palabra de Dios buena? Bien. ¿Ok? ¿Puede producir en nosotros un buen tesoro? Amén. Muy bien. Entonces ese tesoro que se guarda en el corazón debe ser, sí, hay que depositarle, hay que depositarle, hay que depositarle, hay que guardarlo, hay que atesorarlo, hay que cuidarlo, hay que sumarle, hay que sumarle. ¿Ok? Bien. Las cosas buenas hay que guardarlas. El buen consejo hay que recibirlo. Las cosas buenas hay que preservarlas para que no se pierdan, para que otro no se las lleve, para que otro no se las robe. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo con eso? Que lo bueno se cuida. Y entonces se hace un tesoro en el corazón. Ahora, el hombre malo guarda malas cosas en su corazón. ¿Y qué es lo malo? Todo que está fuera de la voluntad de Dios es lo malo. Comprobado. Probado y comprobado 1000 por 1000 de que es así. Por más que el hombre quiera pintarlo o decirlo o hacer parecer que algo que no es voluntad de Dios es bueno, mentira. El tiempo da la razón a la palabra de Dios. Y el corazón del hombre es muy engañoso, mis hermanos. Es muy engañoso. Dice la palabra, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y es perverso. ¿Quién lo conocerá? Ahora, ¿cómo usted puede de un corazón perverso sacar cosas buenas? Si usted le entra cosa buena. ¿Sí? ¿Cómo usted puede hacer en su corazón un buen tesoro? Entrándole y atesorándole y guardándole y cuidándole y cuidando el corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Por qué? Porque de él mana la vida. Entonces ese tesoro en el corazón se va guardando, se va acumulando, se van acumulando cosas buenas para que entonces tengas que sacar en el día de la prueba. Porque cuando llega la prueba, cuando llega el Getsemaní, ¿qué es el Getsemaní? Donde me aprietan. Oh Dios, cuando llega la prueba, entonces simplemente lo que sucede es que sale lo que tengo dentro. Y si en el día que no había prueba, aproveché el tiempo para yo guardar y para hacer un tesoro en mi corazón, cuando llegue la prueba, va a brotar de la abundancia del corazón. Va a brotar de lo que tenemos dentro. Ustedes ven, mis hermanos, qué gran bendición tenemos nosotros de que no solamente Dios nos dio oídos para oír, sino también que nos ha dado su palabra y nos ha dado una casa espiritual donde podemos venir a alimentarnos. Y donde cada vez que venimos, y venimos con corazón dispuesto, nos llevamos algo en el corazón. Y me voy para mi casa, pero me voy con algo en el corazón. Y usted lo puede decir, lo ha comprobado, que usted llega aquí muchas veces cansado, porque se ha pasado un día trabajando, esforzándose, sin ánimo, decaído de todas las luchas. Pero cuando viene a la casa de Dios, algo sucede. Una palabra usted recibe, una palabra viva, y viene a usted y le alimenta. Y usted no sale como vino. Porque la palabra de Dios es lo mejor que nos puede pasar. Y si tenemos nosotros la dicha de tener el fluir de la palabra, la enseñanza de la palabra, la didascalía de la palabra, entonces guardémoslas en el corazón. Porque un día la vamos a necesitar. Porque un día la vamos a necesitar. Un día vas a necesitar que brote de ti esa promesa que Dios te dio. Y el Espíritu Santo te la va a acordar. Pero porque un día decidiste atesorarla y guardarla en el corazón. Y puede ser que ni te acuerdes de cuál era el texto, ni de cuál era la palabra, pero cuando llegue el día, el Espíritu Santo se va a encargar de buscarla en el tesoro que tú has hecho. Y la va a traer
y te va a decir: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que siempre te sostendré con la diestra de mi justicia. Pero ¿por qué la tienes? Dale la gloria a Dios. Dale la gloria a Dios. Pero ¿por qué la tienes? Porque un día la escuchaste con oídos para oír. Y porque un día la atesoraste en el corazón. Y cuando la necesites, del buen tesoro sacarás lo bueno. Amén. Esa es la importancia de recibir la palabra. Como decía el salmista, medita en la palabra de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Pero aquel que medita, se llevó la palabra. Me gusta algo del pastor Edward cuando predica la palabra. Y le decía a mi hermano y pastor Carlos, decía, él como que la rumea la palabra. Él hace así, él come la palabra y la procesa y vuelve y la. Y cuando te para aquí a predicar la palabra, nos da una enseñanza, porque la disfruta, porque la medita, porque la saborea, porque le saca todo el jugo, todo lo nutriente. ¿Por qué? Porque lo disfruta, porque medita en la palabra. Y hay promesa para aquellos que la atesoran en el corazón y la hacen para sí su especial tesoro. ¿Dónde está nuestro corazón? Porque donde está nuestro corazón, ahí también está nuestro tesoro. Si valoras lo que Dios te da y lo que Dios te ha dado, atesóralo, guárdalo, reténlo. Porque un día saldrá a la luz. Del corazón salen todas las cosas. Ahora, ¿cuál es el mayor tesoro? Algunos valoran cosas como tesoros. Algunos hombres buscan las riquezas como tesoros. Algunos buscan la fama como tesoro. Algunos buscan el conocimiento como tesoro. Todo depende de qué es lo que tiene valor para cada persona. Ahora, ¿qué tiene que tener valor para nosotros? Poder tener un corazón sano. Poder tener un corazón conforme al propósito de Dios. Porque mire, no hay mayor tesoro que tener un corazón libre de envidia. No hay mayor tesoro que tener un corazón libre de resentimiento. No hay mayor tesoro que tener un corazón libre de amargura. No hay mayor tesoro que usted tener un corazón libre de arrogancia. No hay mayor tesoro que usted tener un corazón libre de altivez. No hay mayor tesoro que usted tener un corazón libre de superioridad. No hay mayor tesoro que usted tener un corazón libre de la vanagloria de esta vida. Eso es un tesoro. Eso es un tesoro. Y si Dios te concede y te da eso, te lo va a dar por la palabra. Porque la palabra es la que te enseña todas esas cosas. Porque te pones a la palabra y vas a aprender de que ahí está el verdadero tesoro. Cuando puedes ver el testimonio de Dios. Cuando tú puedes ver lo que Dios está haciendo, porque Dios es real. Porque no es un cuento, es real. Su palabra, lo que hace, lo que se cumple. Cuando se cumple la palabra, eso produce en nosotros una admiración y nos da testimonio. Me llama la atención lo que dice la palabra cuando María, la madre de Jesús, veía todas las cosas que pasaban con Jesús. Y se quedaba en silencio y lo veía crecer. Y todo lo que pasaba, dice la palabra, que ella lo guardaba en su corazón. Oh, aleluya. Ella estaba viendo el testimonio vivo de Dios en esa promesa que Dios le dio. Así que, ¿qué estás guardando en tu corazón? ¿De qué estás haciendo un tesoro en este día? Si hacemos tesoro en lo espiritual, si hacemos tesoros en el cielo, donde la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan. Guarda ese tesoro en tu corazón. Guarda ese tesoro en tu corazón. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué debes de hacer ese tesoro? ¿Por qué debes de guardar ese tesoro en tu corazón? Lucas 6, versículo 15, que fue el texto inicial que estuvimos leyendo, donde nos habla de la parábola del sembrador. Dice, mas la que cayó en buena tierra
estos son los que con corazón bueno y recto. ¿Qué puede hacer nuestro corazón bueno y recto? ¿Qué puede hacer que tu corazón sea bueno y recto? ¿Qué es lo más recto que hay? La palabra de Dios. El canon, vara de medir. Eso es lo único que puede enderezar el corazón del hombre. ¿Ok? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra. ¿Cómo tú puedes recibir un corazón bueno? Con la palabra. Y dice, con corazón bueno y recto, retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Oh, gloria a Dios. Retienen, retener, guardar, permanecer, no dejar escapar, no dejar perder, impedir que se salga, impedir que se mueva, impedir que se desaparezca, permanecer. De esta forma se construye un tesoro. Si permanecemos. Si permanecemos. Y la permanencia sucede cuando ya hemos seguido los primeros pasos. Porque bienaventurados somos porque tenemos oídos para oír. Pero bienaventurados somos cuando hemos decidido hacer un tesoro y guardarlo y retenerlo. Retener, permanecer, no dejar que se pierda. Ahí es que está. ¿Sabes qué he aprendido? Esto lo aprendí del pastor Carlos. Acerca de qué es la confianza. La confianza es seguir teniendo fe, seguir creyendo. ¿Verdad que sí? Porque usted puede creer. Ahora, el que confía permanece creyendo. ¿Ok? Permanece creyendo. Retiene la convicción. Retiene la fe. No es una fe de momento. No es una fe emocional. Es una fe que permanece. Eso es la confianza. Cuando tú puedes retener la fe. Y si tú te vas a la definición de fe, ¿qué es la fe? La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces, confiar es permanecer creyendo. La paciencia, ¿qué es la paciencia? Que Dios nos ha enseñado sobre permanecer soportando la prueba. Por eso que el que pida paciencia ya sabe lo que está pidiendo. Y la palabrita que le gusta al pastor, Edward, long suffering. Porque está en la palabra, una traducción en inglés de la palabra paciencia, creo que la versión King James, algo así. La palabra paciencia es long suffering. O sea, sufrimiento, o sea, permanecer en el tiempo, pudiendo soportar el sufrimiento. Eso es la paciencia. Y la paciencia se forma a través de la prueba. Ahora, es por permanecer, soportando, que alcanzamos la paciencia. Es por permanecer que alcanzamos la promesa. Y en el libro de Hebreos nosotros lo vemos a los seres de la fe que siguieron creyendo, y muchos de ellos no vieron el fruto de por lo cual estaban creyendo. Pero hoy tú y yo podemos disfrutar y podemos verlo porque alguien creyó, porque tuvo fe y porque retuvo la fe. Amén. Entonces hay que permanecer para que la paciencia sea formada en nosotros. Y la salvación, ¿qué nos dice la Biblia acerca de la salvación? El que perseverare hasta el fin, este será salvo. Nos habla acerca de la importancia de permanecer. El que persevera, compléteme la frase, ayúdeme por favor. El que persevera, triunfa. Bien, hay que perseverar.
Amén. Hay que perseverar para ver los frutos por los cuales nosotros nos esforzamos. La clave, mis amados, la clave está en permanecer. La clave está en permanecer. No es suficiente con usted ir a la universidad e inscribirse en la universidad. Es un buen paso y es una buena decisión usted tomarla y dar el paso, ¿verdad que sí? Ahora, ¿quién es el que se gradúa? ¿Quién es el que se gradúa? El que persevera hasta el último día. El que logra la meta. El que alcanza el peldaño. El que alcanza eso. El que logra eso. Porque permaneció. Y no todos los tiempos son tiempos bonitos. Y el que ha tenido que hacer una carrera sabe lo que cuesta. Y el sacrificio y las cosas que tiene que hacer y superar para poder lograr alcanzar ese galardón. Y a mí me llena de mucho gozo y mucho regocijo. Y para mí, es de gran testimonio ver el testimonio de mi pastor Franklin, que en días pasados pudo venir aquí al altar a darle gracias a Dios. Y trajo su título delante del Señor. Y como nos enseñaba el pastor ahorita, se lo dio como una ofrenda. Como una ofrenda de gratitud a Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios le concedió la fuerza para poder permanecer. Pero los que estuvimos del lado de Él en el tiempo, supimos cuál fue el proceso. Porque ustedes ven las cosas bonitas y usted cree que es fácil. En el camino a la gente le dan ganas de tirar la toalla. En el camino se cierran puertas. En el camino surgen dificultades. Ahora, ¿quién alcanza el galardón? El que permanece. Y mi pastor pudo dar testimonio aquí. Por eso yo lo guardo en mi corazón y lo recibo para mí como un gran testimonio. Lo que Dios le concedió a él por causa de que él tomó una decisión de permanecer contra vientos y marea. Y cuando tú te dispones, Dios te ayuda. Y no solamente se graduó, sino también que se graduó con honores. Cuando muchos decían que no lo iba a lograr. Cuando muchos en el camino se levantaron para decir que no podía. Pero mayor es el que está en él que el que está en el mundo. Y fue levantado el testimonio de Cristo para su gloria y honra. Así que pastor, yo lo saludo a él con mucho cariño y respeto, y a veces hago como el asunto militar y esto. Él no quiere que yo lo salude así, porque él tiene un alto concepto de lo que es ese saludo militar. Pero, pastor, mi respeto, de corazón, por el testimonio de Dios a través de usted, porque permaneció. ¿Y cómo nos queda eso a nosotros? Como una enseñanza. Y así también la de cada uno de los hermanos que han venido aquí también han traído sus títulos. Y le dicen, Señor, gracias porque tú me ayudaste. Y lo convierten en una ofrenda. Pero no solamente eso, sino todas las cosas que podemos llegar o alcanzar, y lo podemos hacer porque Dios nos ha ayudado, entonces podemos decir, sí, hay que permanecer. Hay que permanecer creyendo. Hay que permanecer en la fe. Hay que permanecer atesorando en nuestro corazón las cosas de Dios. Hay que permanecer en aquellas cosas que tienen valor. Porque en el camino de esta vida de fe, muchas veces nos viene el deseo de tirar la toalla y de dejarlo y de ya no hacer y ya de no seguir. No sé si le ha pasado a usted. Pero si no le ha pasado a usted, a mí sí me ha pasado, en el camino me ha pasado. Y no una vez, muchas veces. Pero la carrera de la fe no es una carrera de velocidad, sino más bien una carrera de resistencia. Yo no quiero llegar en el primer lugar, no me importa tampoco llegar en el último. Lo que sí anhelo con mi corazón es poder llegar hasta el final. Y cuando llegue aquel día donde el Señor diga, entra en el gozo de tu Señor, entonces
entonces podré ver de que sí, que vale la pena permanecer. Dale el aplauso al Señor. Dale el aplauso al Señor. ¿Y en qué vamos a permanecer? En todo lo bueno. En todo lo bueno que Dios te ha enseñado. En todo lo bueno que Dios te ha dado. En todas las bendiciones que Dios ha puesto en ti. ¿Por qué? Porque si Dios te ha dado algo bueno, no es para que te quede con eso. Dios te dijo, y te bendeciré para que seas bendición. Y vamos a permanecer en esa bendición. Y vamos a atesorar esa bendición. Y eso que Dios me dio, yo voy a pelear para que no se pierda. ¿Y qué vas a permanecer haciendo? Lo que es voluntad de Dios para ti. Y si algo bueno has aprendido y algo bueno has aplicado y te está funcionando, permanece. Porque cuando aplicas los principios de Dios, miren qué casualidad, funciona. Funciona el asunto. Todo lo que usted aplique, principio de Dios, de la palabra, le va a funcionar en su vida. Y si le está funcionando, mi querido hermano, el mensaje de Dios para nosotros hoy es sencillo. Porque yo estoy seguro que usted había escuchado y leído esta parábola 60,000 veces. Yo no le estoy diciendo nada nuevo a ninguno de ustedes que están aquí, mis queridos hermanos. Pero Dios quiere recordarnos en este día que es necesario permanecer. Que es necesario de que no nos rindamos en el camino. Porque todavía nos queda un largo camino por delante. Y tenemos que seguir hacia adelante. Porque Él ha prometido una victoria para ti y Él te la va a entregar. Solamente resiste, solamente permanece, sigue creyendo, sigue confiando, porque aquel que prometió es fiel para cumplir lo que te prometió. Amén, amén. Dale el aplauso al Señor. Y con este texto sellamos esta exhortación. Gálatas 6, versículo 9. Dice lo siguiente: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Mi querido hermano, mi querida hermana, amigo que estás aquí, amigo que estás viendo por la radio, por la televisión, por YouTube, por los medios que Dios haya decidido, no te canses. Y si te cansas, descansa. Pero no te rindas. Amén. Porque te puedes cansar. Tómate un tiempo. Ve a la presencia de Dios, descansa. Pero no dejes de hacer ese bien o eso que Dios te ha dicho y Dios te ha dado y que tú has visto que cuando lo has hecho ha funcionado. Aunque no lo veas en el momento, habrá una cosecha de permanecer creyendo. No te canses de hacer el bien, porque cuando llegue su tiempo vamos a cosechar si no desmayamos. Mis queridos hermanos, Dios quiere que nosotros recojamos y no que desparramemos. Dios quiere que nosotros acumulemos tesoro, pero en el cielo. Mis queridos hermanos, Dios quiere que tú no te rindas. Dios quiere que tú permanezcas. Y si esta es la voluntad de Dios para ti, así como Jesús en el momento de decirles la parábola del sembrador a la multitud que estaba escuchando, dijo en alta voz para que no hubiese nadie que no escuchara lo que él iba a decir: si Dios quiere esto para ti, el que tenga oídos para oír, oiga. Amén y amén. Dele el aplauso al Señor. Centro Cristiano El Buen Samaritano. Síguenos por radio, televisión y a través de las redes sociales.
Palabra Viva. Este programa es producido y difundido gracias a la ayuda y ofrenda de hermanos y relacionados al Centro Cristiano El Buen Samaritano. Hasta la próxima entrega con más de Palabra Viva.